Capítulo 31. De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo: Ya tengo 120 años de edad y no puedo seguir siendo su líder. Además, el Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán, pues ha ordenado que sea Josué quien lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso, y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sihón y Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo: Sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes, los hijos de Leví, que transportaban el arca del pacto del Señor, y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó: cada 7 años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios, en el lugar que Él habrá de elegir, leerás en voz alta esta ley, en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo, y a los extranjeros que vivan en tus ciudades, para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios, y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Y los descendientes de ellos, para quienes esta ley será desconocida, la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios, mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. El Señor le dijo a Moisés: Ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube, y le dijo a Moisés: Tú irás a descansar con tus antepasados, y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar. Me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos. Cuando esto haya sucedido, se encenderá mi ira contra ellos y los abandonaré. Ocultaré mi rostro y serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades, y se preguntarán: ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro, por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo, para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán. Se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome y quebrantando mi pacto. Y cuando les sobrevengan muchos desastres y adversidades, este cántico servirá de testimonio contra ellos, porque sus descendientes lo recordarán y lo cantarán. Yo sé lo que mi pueblo piensa hacer, aún antes de introducirlo en el territorio que juré darle. Entonces Moisés escribió ese cántico aquel día, y se lo enseñó a los israelitas, y el Señor le dio a Josué, hijo de Nun, esta orden: Esfuérzate y sé valiente, porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles, y yo mismo estaré contigo. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes, los israelitas,
pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, cuánto más lo serán después de mi muerte. Reúnan ante mí a todos los ancianos y los líderes de sus tribus, para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado. En días venideros les sobrevendrán calamidades, porque harán lo malo a los ojos del Señor, y con sus detestables actos provocarán su ira. Y este fue el cántico que recitó Moisés de principio a fin, en presencia de toda la asamblea de Israel. Capítulo 32. Escuchen cielos y hablaré, oye tierra las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia, y desciendan mis palabras como rocío, como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Proclamaré el nombre del Señor, alaben la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al Señor, pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu Padre, tu Creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu Padre que te lo diga, y a los ancianos que te lo expliquen. Cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos, según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada, lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como a la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba, ningún dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel y aceite que hizo brotar de la roca, con natas y leche de la manada y del rebaño, y con cebados corderos y cabritos, con toros selectos de Basán, y las mejores espigas del trigo. Bebió la sangre espumosa de la uva. Jesurún engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al Dios que le dio vida y rechazó a la roca, su Salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios, que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Al ver esto, el Señor los rechazó, porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Les voy a dar la espalda, dijo, y a ver en qué terminan. Son una generación perversa, son unos hijos infieles. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo, y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a irritarlos con una nación insensata. Se ha encendido el fuego de mi ira, que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos, y gastaré mis flechas en su contra. Enviaré a que los consuman el hambre, la pestilencia nauseabunda y la plaga mortal. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras, y el veneno de las víboras que se arrastran por el polvo. En la calle la espada los dejará sin hijos, y en sus casas reinará el terror. Perecerán los jóvenes y las doncellas, los que aún maman y los que peinan canas. Me dije, voy a dispersarlos, borraré de la tierra su memoria,
pero temí las provocaciones del enemigo, temí que el adversario no entendiera y llegara a pensar: hemos triunfado. Nada de esto lo ha hecho el Señor. Como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Si tan solo fueran sabios y entendieran esto, y comprendieran cuál será su fin, ¿cómo podría un hombre perseguir a 1000 si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrían 2 hacer huir a 10,000 si el Señor no los hubiera entregado? Su roca no es como la nuestra, aún nuestros enemigos lo reconocen. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Su vino es veneno de víboras, ponzoña mortal de serpientes. No he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no haya ni esclavos ni libres. Y les dirá: ¿dónde están ahora sus dioses, la roca en la cual se refugiaron? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de sus sacrificios y bebieron el vino de sus libaciones? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy único, no hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida, causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Levanto la mano al cielo y declaro, tan seguro como que vivo para siempre, cuando afile mi espada reluciente y en el día del juicio la tome en mis manos, me vengaré de mis adversarios, les daré su merecido a los que me odian. Mis flechas se embriagarán de sangre, y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y de cautivos, cabezas de caudillos enemigos. Alégrense naciones con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos, y hará expiación por su tierra y por su pueblo. Acompañado de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico. Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día, y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Ese mismo día el Señor le dijo a Moisés: sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir morirás, y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá Cades. En el desierto de Sin no honraron mi santidad. Por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Solamente podrás verlo de lejos. Capítulo 5. Un hombre llamado Ananías también vendió una propiedad y en complicidad con su esposa Safira se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías, le reclamó Pedro, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Unas 3 horas más tarde, entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. «Dime», le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno por tal precio? «Sí», dijo ella, «por tal precio». «¿Por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor?», le recriminó Pedro. «Mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti». En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro.
Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta, se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo. Y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. El sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto, se les subió la sangre a la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres, pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas el Galileo en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz. Suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías.